Bueno, muy bien. Lo que vamos a hablar en esta presentación es lo que son transferencias tendinosas en tobillo y pie. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Primero, repasar la función de cada tendón y su arco de movimiento, que eso es importante antes de pensar una transferencia. Cómo evaluar un pie y si ese pie es posible de realizar una transferencia en el mismo. Los principios básicos de una transferencia que debemos conocer y las distintas técnicas u opciones que tenemos para cada pie en particular. Como todo norma general en un pie, siempre las cirugías que uno realiza, y más en las transferencias, lo que uno está buscando como objetivo es lograr un pie estable, funcional y plantígrado, que eso es lo básico y lo que uno busca en todo paciente. Como dijimos anteriormente, lo que primero hay que conocer y saber bien y repasar al momento, digamos, de estar pensando en una transferencia es cuál es la anatomía de un pie y cuáles son todos los tendones los cuales nosotros nos vamos a valer para realizar una posible transferencia. Con respecto a los que son los arcos de movimientos, debemos recordar, esto parece algo básico, pero es importante tenerlo en cuenta, lo que es los movimientos que realiza un pie en los distintos planos de movimiento del mismo. Tenemos lo que es la flexión dorsal, la flexión plantar, la aducción, la abducción, lo que es la eversión, la inversión, la pronación y la supinación. Y por lo cual debemos saber qué grupo muscular realiza cada función. Ejemplo, flexores dorsales, debemos recordar que es el tibial anterior, el extensor del hallux longus, el extensor digitorum longus y el peroneus tertius. Los flexores plantares vamos a tener principalmente el Aquiles, tibial posterior, peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, flexor del hallux longus y flexor digitorum longus. Los abductores tenemos el peroneo lateral corto, el peroneo lateral largo, el peroneus tertius y el extensor digitorum longus. Y dentro de los aductores tenemos tibial anterior, tibial posterior y flexor de hallux longus. En lo que son las fuerzas de cada tendón, esto es importante también tener en cuenta. Al momento de elegir un tendón a transferir, debemos saber si ese tendón es un tendón que brinda fuerza o no. Sabemos, y esto es claro, en un tobillo y en un pie, que el Aquiles es el tendón más fuerte, lo sigue con una fuerza muy similar el tibial posterior, seguido por el tibial anterior, luego tenemos el flexor propio del hallux, y después siguen todos los otros tendones con fuerzas similares. También otra cosa que debemos tener en cuenta es cuál es el arco de movimiento y la discursión que realiza cada tendón. Eso no varía mucho de acuerdo a cada uno de los mismos. Se promedia más o menos que todos tienen una discursión más o menos de 3 a 4 a 5 centímetros. Cuando realizamos una evaluación de cada movimiento en particular del pie y cada tendón puntualmente, de ser posible, debemos saber y usamos la clasificación del British Medical Council, que es la más conocida por todos, en los cuales de 0 a 5, de acuerdo a la fuerza que poseen. Y hay una clasificación de Lovett y Daniels que se utiliza más que todo para lo que respecta a transferencias, en los cuales es muy similar, la clasificación va de 5 a 0, en los cuales realizamos contragravedad o eliminando la gravedad y vemos el arco de movimiento y si presenta resistencia o no. Claramente los mejores, vamos a decir, las mejores valoraciones van del 5 al 3 y ya del 2 al 0 son, vamos a decir, fuerzas que nos darían que el tendón no es el óptimo a transferir. Al momento de la evaluación particular de cada uno, tenemos que realizar, digamos, la evaluación de cada músculo de forma aislada, como dijimos anteriormente, lo hacemos con el paciente, ya sea activando sus grupos musculares y pidiendo al paciente que realice ejercicios tanto en bipedestación como en el examen físico en la camilla. Debemos evaluar la movilidad pasiva de la articulación contigua al tendón a transferir. Y tenemos que considerar que no es solamente una transferencia lo que uno realiza. Habitualmente debemos realizar previo a la transferencia capsulotomías, tenostomías de alargamiento, osteotomías e incluso artrodesis. Y lo ideal es que la unidad motora al cual nosotros vamos a transferir tenga por lo menos una fuerza, como hablamos anteriormente, que es lo óptimo, entre 4 y 5. Y sabemos nosotros que el tendón o el músculo que vayamos a transferir, habitualmente por la misma transferencia, pierde ya un grado con respecto a la escala de fuerza. Por lo cual, si transferimos un músculo con una escala de 2, sabemos que el resultado va a ser probablemente negativo.
siempre hablando de esto, que nosotros estamos buscando transferencias, las cuales a futuro, teniendo buenos resultados, tengan posibilidad de lograr dinamismo en el pie, o sea, recuperar un movimiento del cual el paciente ha perdido. Distinto si queremos realizar una transferencia estática, en el cual utilizamos un tendón, el cual sabemos que no tiene una fuerza motora, pero lo utilizamos de ayuda muchas veces para mantener una posición fija del pie, que obviamente no es lo óptimo que uno busca. Siempre decimos esto, digamos, lo que uno busca en la transferencia en un pie es tratar de, el ejemplo es balancear una marioneta, y esto muchas veces se lo decimos a los pacientes, principalmente para que tengan en cuenta la dificultad que esto requiere, y explicar al paciente que muchas veces es necesario una segunda intervención, ya que a veces el tendón transferido nos lleva el pie en la posición opuesta de forma exagerada, por lo cual a veces necesitamos segundos gestos. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, siempre tenemos que descartar lo que es una enfermedad progresiva. Si nosotros realizamos una transferencia en un chico con una enfermedad progresiva, eso probablemente uno sabe que a corto, mediano o largo plazo la deformidad puede, vamos a decir, remitir. Tener siempre aclarado y claro el paciente que son gestos que muchas veces se combinan con lo que son, lo que hablamos anteriormente, tenotomías, osteotomías, artrodesis incluso. Tener claro el paciente la alta posibilidad y nosotros de recirugías que le podríamos realizar al paciente a futuro. Saber y explicar lo mismo al paciente que la fisioquinesioterapia no va a ser algo de corto plazo, sino mínimo un año de seguimiento, digamos, en el postoperatorio con un kinesiólogo, y que en muchos casos el paciente puede requerir el uso de ortesis de forma transitoria en el postoperatorio o definitiva. Eso hay que aclarárselo siempre al paciente antes de planear un procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son los principios básicos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar una tenotomía? Primero, el tendón a transferir o transferido debe tener una fuerza adecuada, lo ideal lo dijimos anteriormente, 4 a 5. La línea de fuerza debe ser lo mayormente directa posible, siempre tratar, digamos, de si voy a transferir un tendón, mejor dicho, si quiero recuperar la extensión del miembro, debo tratar de utilizar un extensor. Eso es lo ideal y siempre se debe tratar de realizar en medida de lo posible. En caso de no ser así, obviamente se utiliza otro tendón que tenga otra línea de fuerza. No debe haber angulaciones en el tendón transferido, ahí lo puse en el esquema y la foto. Algo que se hacía habitualmente es tratar de pasar los tendones por debajo de los retináculos. Eso hace, esa pole hace que el tendón transferido pierda fuerza, por lo cual las transferencias, mientras más directas posibles sean al hueso en el cual uno lo va a fijar o en el tendón en el cual lo va a fijar, es lo óptimo. Lo óptimo que se busca siempre es hacer las fijaciones tendinosas al hueso. No siempre es posible, ya sea por falta de longitud en el tendón que uno está transfiriendo o porque uno no tiene difícil acceso al hueso, pero es lo óptimo. Después hablaremos un poco en lo que respecta a las fijaciones. La deformidad fija se debe corregir previo a la transferencia, lo dijimos anteriormente. Siempre hay que realizar gestos de alargamiento, traslaciones óseas o artrodesis y luego hacer las transferencias. Y debo estar siempre buscando que el paciente tenga una buena movilidad pasiva en la articulación proximal al anclaje. Y en general, lo dije anteriormente, en lo posible transferir músculos que tengan la misma acción. Con respecto al tipo de fijación a utilizar, este es un estudio publicado en la Foot and Ankle en el 2017, en el cual lo que hicieron es un estudio cadavérico. Utilizaron el hueso cuboides para ver lo que es el pull-out del tendón fijo, ya sea utilizando lo que eran arpones de 5 milímetros o tornillos interferenciales. Y ahí lo que se ve es, de acuerdo a la densitometría ósea, en aquellos huesos osteoporóticos, la mayor fuerza, digamos, estaba presentada, o sea, la mejor fijación a lo que es el pull-out se lograba con tornillos interferenciales. Ahora vamos a hablar de distintos casos o patologías en particular. Vamos a hablar del pie equinovaro y sus causas. Las más comunes son las traumáticas, en la cual hay un traumatismo del nervio peroneo, un síndrome compartimental, una luxación posterior de cadera con lesión del ciático, una lesión del ciático secundaria a armas de fuego, laceración del nervio peroneo,
eh, lesión del nervio tibial, secundario fracturas de tibia o lesiones musculares. En lo que respecta a las causas pediátricas del pie equinovaro, tenemos la poliomielitis o el síndrome, digamos, de polio y el mielomeningocele. En las causas neuropáticas, la más común es el Charcot-Marie-Tooth. Después tenemos las neuropatías periféricas y los desórdenes de la motoneurona inferior. En lo que respecta a los tumores, poscisiones o resecciones a nivel de compartimiento anterior, por sarcoma, que es lo más común, o lesiones o lipomas a nivel, digamos, intraespinal. A lo que es respecta a lesiones a nivel de la columna, tenemos la parálisis secundaria, digamos, a hernias, con, vamos a decir, con lesiones por largo tiempo, digamos, evolución, o lesiones iatrogénicas. Y otros menos comunes, tenemos Guillain-Barré o la distrofia muscular. Generalmente el músculo que principalmente utilizamos es el tibial posterior. La causa más común es el equinovaro espástico, la neuropatía periférica y el trauma peroneo superficial. Las técnicas utilizadas, yo siempre hablo de las más comunes, digamos, no existen distintas técnicas, hay un montón de variantes de cada técnica de la misma, pero las más conocidas son la de Watkins y la de Bridle. Y siempre, como dijimos anteriormente, realizamos gestos previos, ¿de acuerdo? En un pie equino, lo claro y primero que siempre se realiza son las tenotomías de alargamientos del Aquiles, las cuales pueden ser abiertas o cerradas, trirradiadas, en Z, bueno, eso hay distintas técnicas que se pueden realizar. En lo que respecta a la transferencia propia a la técnica quirúrgica, realizamos una incisión medial, en la cual, en lo posible, siempre buscar al tibial posterior lo más distal posible. Se reseca la inserción del mismo a nivel de la tuberosidad del escafoides y las expansiones hacia la primera cuña, porque muchas veces el problema al realizar una transferencia es que la longitud del tendón no es lo adecuado, por lo cual nunca se deben perder ese centímetro que a veces uno puede ganar al resecar todo lo que es la expansión de la inserción del tibial posterior a nivel de la primera cuña. Luego se realiza una incisión medial, en el cual obviamente tenemos que tener cuidado de lo que es el paquete vasculonervioso, y ahí se toma el tibial posterior y se atricciona el mismo y se lo extrae. Por medio de una Halsted o una pinza de disección, eso depende de lo que el cirujano lo prefiera, se pasa entre la membrana interósea, entre la tibia y el peroné, y se lleva el tendón de medial a lateral, saliendo 3 a 4 centímetros por arriba de la punta del peroné. Luego, una vez extraído el mismo, con una Halsted, por el plano celular, vuelvo a repetir, no es necesario pasar por abajo los retináculos, se lleva al tendón el mismo hacia la cara anterior del pie, y ahí ya es una cuestión de decisión del cirujano de acuerdo a la eversión o inversión que posee el pie, si lo fija en la segunda, tercera cuña o el cuboides. Luego hablaremos de otras variables en el cual uno puede tomar el tibial anterior, hacer una división del mismo y fijar segmentos tanto en la parte medial como en la parte lateral. En lo que respecta al postoperatorio, siempre se moviliza con una bota durante 2 semanas, luego se comienza con movilidad pasiva a partir de la segunda, no se permite el apoyo durante 6 semanas, se debe utilizar protección nocturna con una valva o una férula durante 3 meses, y como dije anteriormente, la reeducación generalmente se realiza durante 1 año. Ahora, lo que respecta a las transferencias en el pie cabo-varo, la causa más común es el Charcot-Marie-Tooth, luego tenemos la mielodisplasia y la siringomielia, y el déficit principal es un déficit del tibial anterior y del peroneo brevis, que ese es el que, digamos, la consecuencia de los mismos, el déficit de los mismos, es el que desarrolla este pie cabo-varo, en el cual vamos a tener un pie equino, una elevación del arco del medio pie, vamos a tener un retropie varo, el cual puede ser fijo, puede ser móvil, y el signo clásico en el hallux, que es el clock up 2, que es el cloud 2, como quien dice. En este review, digamos, del 2017, en la Surgical Techniques, lo que hacen es a la técnica clásica de transferencia del tibial del tibial posterior, es una pequeña variable. Acá les pongo los gráficos y se los voy mostrando. Bueno, ahí es la secuencia clásica de la corrección. Habitualmente, vuelvo a repetir, primero se realizan los gestos óseos,
desde la osteotomía de calcáneo hasta la osteotomía de elevación del primer metatarsiano. Luego se realiza una fasciotomía para alargar la fascia plantar. Luego, a nivel del antepié, se realiza una resección anterior, en el cual voy a realizar una resección del tendón extensor del hallux longus, y voy a hacer una tenodesis entre el extensor del hallux brevis con el extensor del hallux longus, y al extensor del hallux longus le realizo una tenodesis laterolateral al tibial anterior. Luego, aquí tenemos en el gráfico la toma de lo que explicamos anteriormente del tibial posterior. Se lleva el mismo hacia el compartimento anterior de la tibia. Al pasar el mismo, se lo secciona en dos secciones del hemitendón, y ahí voy a realizar un pullover del tendón, en el cual lo que uno realiza es un ojal en el tendón, el cual va a recibir el tendón transferido, y realizo suturas con hilos no absorbibles. En la otra sección del hemitendón habitualmente se fija a lo que es el compartimento de los extensores comunes de los dedos, al cual ya se seccionaron los mismos desde el segundo, tercero y cuarto, y se deja la inserción lateral del mismo para llevar el pie en leve eversión. En lo que respecta a otra transferencia que utilizamos en el pie cabo para ayudar a la eversión, es la transferencia del peroneo longus al peroneo brevis. Lo que hace es disminuir la función flexora del medio pie y aumenta la fuerza de eversión. Lo ideal es siempre realizarlo en pacientes más jóvenes, de acuerdo por la fuerza del tendón transferido. Recordemos que la fuerza del peroneo longus es de 5.6, es uno de los tendones más fuertes del pie. Y se realiza una incisión lateral del pie y una sutura laterolateral. Otra transferencia que debemos tener en cuenta es la transferencia del tibial anterior a cuboides o peroneo longus, que es la transferencia de Bridle. Habitualmente se utiliza en aquellos casos en los cuales tenemos una supinación residual del medio pie, puede ser por fracaso de las anteriores técnicas, y lo que se hace es llevar el tibial anterior, se desinserta el mismo de la primera cuña y se lo lleva ya sea hacia la tercera cuña o hacia el cuboides, y se puede realizar una hemisección del mismo. Esa es una variable de la técnica de Bridle, en la cual se lo sutura. Una porción va a la parte ósea de la tercera cuña o el cuboides, y la otra al peroneo longus. Bueno, ahora hablamos de transferencia en el pie plano valgo. En general, lo primero que se realiza, como dijimos anteriormente, son las osteotomías varizantes, las osteotomías de Evans, la sutura del spring y la aplicatura del ligamento deltoideo. Eso es lo que son gestos óseos y partes blandas. Y luego, como último gesto, realizamos lo que es la transferencia del flexor del hallux longus, el flexor digitorum longus, y como última opción se puede utilizar el peroneo brevis al tibial posterior. Generalmente se utilizan las dos primeras. En lo que respecta a la técnica, hacemos un abordaje lateral ampliado. En general se identifica la lesión a nivel del tibial posterior. Luego identificamos en el mismo compartimento, digamos, por detrás del el compartimento por detrás del tibial posterior, al flexor digitorum, flexor común de los dedos, y en el compartimento posterior cercano al paquete, el flexor digitorum longus. Lo que hacemos es, el que generalmente más se utiliza es el flexor digitorum longus, y lo que hacemos es un loop, se lo reseca al mismo de nivel distal, a nivel del entrecruzamiento de Henry, y lo que se realiza es un loop del mismo, en el cual se utiliza un orificio a nivel de la tuberosidad del escafoide, y se puede realizar una fijación con arpón, un tornillo interferencial o un loop, que es la técnica habitualmente utilizada más simple, en el cual se pasa el tendón de plantar a dorsal y se vuelve a suturar el mismo, como se muestra el gráfico a nivel del flexor, utilizando el flexor del hallux longus. Indistinto cuál tendón se puede tomar, habitualmente se utiliza el flexor digitorum longus. Luego tenemos la transferencia de lo que dijimos anteriormente, principalmente para revisiones, lo que es el peroneo brevis al tibial posterior. Lo que se realiza es una incisión lateral,
se desinserta el peroneo brevis a nivel de la base del quinto, se lo toma a un nivel de 3-4 centímetros por arriba de la punta del peroné, se pasa el mismo a medial, como si fuera una técnica, vamos a decir, contraria a lo que es el paso del tibial posterior de medial a lateral, y lo que hacemos ahí es fijar el mismo en caso de llegar, se puede fijar al segmento distal del tibial posterior, lo que es una sutura laterolateral, o si llegase se puede hacer una fijación ósea a nivel de la tuberosidad del escafoides. Luego tenemos lo que es la transferencia del extensor del hallux longus a tibial anterior. Habitualmente es una técnica que se utiliza para rupturas, ya sea subagudas o crónicas. Es una técnica bastante simple, lo que se utiliza es un abordaje anterior del tobillo. En ese sitio se toma el extensor del hallux longus, al mismo tiempo se realiza una incisión a nivel del hallux, por donde yo voy a realizar la sección del extensor del hallux longus, y el mismo cabo distal se sutura al extensor común de los dedos para no perder la función del mismo, y al cabo que se ha extraído el extensor del hallux longus, se lo lleva a medial, se lo sutura lateral con el tibial anterior, y al extremo remanente se puede realizar un túnel óseo a nivel de la primera cuña y se coloca un tornillo interferencial. Es una técnica relativamente simple y utilizada para rupturas, como dije anteriormente, crónicas o inveteradas del tibial anterior, poco frecuentes. Luego tenemos lo que son las técnicas percutáneas para evitar lo que es esto, digamos, cuando uno va a tomar muchas veces alguno de estos tendones, ya sea el flexor digitorum longus o del hallux longus, muchas veces tiene que llegar hasta el entrecruzamiento de Henry y es algo dificultoso el abordaje, hay que disecar el paquete, hay que hacer grandes abordajes para lograr llegar al entrecruzamiento y poder liberar las adherencias que existen entre estos tendones a ese nivel. Por lo cual hay técnicas en las cuales uno puede realizar el abordaje clásico medial del peroné, y luego se traza una línea que va desde el tercer dedo hacia la parte central del calcáneo, y desde la primera cuña medial hacia lateral. En ese punto central, como en la foto lo marca, ahí uno realiza una incisión longitudinal de 2 a 3 centímetros. Luego de pasar la fascia, uno va a caer en el entrecruzamiento de Henry, y ahí uno puede hacer la toma del tendón que uno quiere utilizar, ya sea el flexor del hallux o el flexor digitorum longus, y luego realizar las técnicas antes descritas. Lo mismo se puede realizar en aquellas técnicas en las cuales utilizamos el flexor del hallux longus, que es el más utilizado en las lesiones degenerativas crónicas o rupturas crónicas del Aquiles, en el cual vamos a realizar una incisión plantar, como en el gráfico lo muestra. Vamos a liberar el entrecruzamiento que existe entre el flexor del hallux longus y el común de los dedos, y vamos a realizar una incisión puntiforme en la base del hallux para tomar el flexor del hallux longus, y luego vamos a tomar el mismo, como lo muestra aquí en este gráfico, desde la porción muscular del tendón en la parte distal de la tibia posterior. Luego utilizaremos el segmento tendinoso del flexor propio del hallux, realizaremos un túnel al nivel del calcáneo y se pasa el mismo por este túnel, en el cual hay gente que lo fija con un tornillo interferencial, o hay personas que realizan un loop y suturan cabo a cabo con unión lateral sin necesidad de ningún tipo de implante para realizar la fijación del tendón. E incluso en caso de un remanente tendinoso, uno puede realizar lo que es el paso del tendón por dentro de la lesión o de lo que son los remanentes de tendón de Aquiles dañado, hipertrófico, y realizar una sutura con el mismo tendón. Luego tenemos lo que es la transferencia de Jones, habitualmente utilizada en los piecabos. Se utiliza lo que es para la corrección del clock 2, en el cual realizamos una incisión distal, en la cual vamos a tomar el extensor del hallux longus, vamos a realizar la osteotomía de elevación del primer metatarsiano, habitualmente en la corrección del pie cabo.
Luego realizamos la fijación de la osteotomía con un tornillo y pasamos el tendón extensor del hallux longus desde lateral a medial, sutura laterolateral del mismo, para elevar la cabeza del metatarsiano. Esa es la finalidad de esta transferencia, y a nivel interfalángica se realiza una artrodesis para evitar la caída de la segunda falange del hallux. Luego tenemos la transferencia Girleston-Taylor, una técnica muy utilizada en lo que son la corrección de dedos en garra blandos. Lo que realizamos habitualmente se utiliza en pacientes jóvenes, activos. Es una técnica en la cual tomamos el extensor digitorum longus a nivel plantar. Luego se realiza una incisión distal a nivel de la interfalángica distal, luego a nivel proximal, a nivel de la metatarsofalángica, a nivel plantar obviamente, se toma el tendón y se lo extrae. En el mismo gesto se lo divide al mismo en dos, y con una Halsted pegada a P1, a la falange número 1 del segundo dedo, se pasa una porción por medial y una porción por lateral. Luego se baja y se reduce algo muchas veces presente, que es la subluxación metatarsofalángica, y se realiza una sutura del mismo a nivel dorsal, reduciendo lo que es la subluxación metatarsofalángica y logrando la extensión de la interfalángica proximal. Como conclusión, en general hay que hacer una evaluación detallada de cada pie en particular. Siempre tener en cuenta esto que dije anteriormente, que se deben realizar gestos óseos previos a lo que es una transferencia. Dejar bien en claro al paciente cuáles son las expectativas, el tiempo que le va a llevar la recuperación y la posibilidad de una recirugía a largo plazo. Siempre tener en cuenta los segundos gestos, como dije anteriormente, y saber que en estas opciones que uno tiene como transferencias son múltiples y muchas veces se pueden combinar las mismas. No necesariamente una sola técnica se debe aplicar a un pie, sino que uno puede realizar combinación de las mismas. Muchas gracias.